Maffer y pues todas las personas que han sumado esfuerzos en lograr esta nueva edición. Me incorporé como curadora invitada. Creo que venían muchas ideas, ¿no? Al momento de cómo vamos a hacer una zona opaca y ahora desde este otro lugar, cómo generamos diálogos en una zona opaca, ¿no? ¿Qué cosas me acuerdo que no me latían mucho? Qué cosas me acuerdo que me emocionaban muchísimo, también como qué otras cosas y qué otros personajes y qué otros proyectos con los que he tenido contacto después de salir de la universidad, digo, wow, esto es hermoso, ojalá los chicos puedan conocerlo y vincularse y chance algo sale, ¿no? O no. Y bueno, un poco tratando de querer no sé, buscar otros espacios, métodos, formas para este encuentro. Queríamos proponer una dinámica más tranquila para esta última charla. Entonces, les cuento un poquito cómo está el chisme. Eh, Mafer y Miriam irán presentando a nuestros ponentes y hicimos un par de preguntas ya con las personas que tomaron los talleres, con nuestros invitados. Sin embargo, también creo que vamos a dejar esta silla, ahorita me voy parando para esto. Por si alguien quiere sumarse, creo que eso también es muy importante, irán surgiendo más dudas, el espacio del auditorio siempre es muy unilateral, entonces, pues vamos a tratar de hackear esto un poquito, si es posible, si no, no pasa nada. Y pues bueno, Mafer, muchas gracias. Hola, entre nuestros talleristas invitados tenemos a Eduardo Macosay, quien es un cineasta, escritor y educador. Su interés oscila entre la ecología, la tecnología y la cosmogonía en Mesoamérica. Sus proyectos han aparecido en múltiples festivales, publicaciones, museos y exhibiciones. Es productor de Materia Abierta, una escuela sobre teoría, arte y tecnología. Es cofundador de Trama Mutua, un colectivo que fomenta el diálogo alrededor de la simbiogenosis y de técnicas contextuales, un colectivo enfocado en la diversificación biocultural. También tenemos a Rolando Hernández, quien es un investigador, compositor y artista. Su práctica investiga las posibilidades performativas y artísticas de los roles del curador, del investigador, compositor y las incidencias políticas e interacciones sociales. Desde 2013, mucha de su investigación se ha vertido en la serie Esculturas Sonoras Sociales, en donde destacan VG del 2013, Umbral del 2013 al 2021, Yutindudi del 2021 y Chintete, y Cocina Hierba Santa. Marisol Lechuga y Mayela Sánchez son ilustradoras y periodistas respectivamente radicadas en Puebla. Ambas son parte de Periodismo de lo Posible y tienen una sólida trayectoria trabajando en temas de derechos humanos. Mayela desde el periodismo de investigación y creación de podcast y Mari en ilustración e intervención de imágenes fotográficas. Cocina Colaboratorio es un colectivo transdisciplinario que reúne a comunidades de personas dedicadas a la agricultura, cocina, arte, diseño, arquitectura e investigación alrededor de la mesa de cocina para intercambiar conocimientos, diseñar y poner en práctica acciones para un futuro alimentario sostenible. Es un laboratorio de creación colectiva y experimentación conjunta que busca conciliar el cuidado de la naturaleza con la producción de alimentos y distintos modos de vida. Las compañeras de periodismo no nos lograron alcanzar hoy, pero igual pues fueron parte de todo este programa y pues vamos a empezar con las preguntas. Mariana, ¿quisieras tomar una? Va, venga. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo abordar estos tiempos de crisis desde las posibilidades, los cuidados y el arte, evitando alimentar aún más la crisis? Pues a mí de entrada me resuena la palabra crisis, ¿no? Y me hace pensar que tal vez, ¿no? Quien pensó esta pregunta, como tal vez yo lo pensé hace muchos años, es que hay una crisis, pero esa crisis es para nosotros, los seres humanos, ¿no? Y creo que justo lo que hacemos o lo que desde mi práctica he hecho, pues es entender también que hay algo más allá que humanos, ¿no? Y que están vivos y que también están presentes y que más bien nuestras acciones están haciéndoles sufrir, ¿no? Y entonces yo creo que la
la crisis es una crisis de pensamiento, de posición, también de prácticas, ¿no? Pero también creo que deviene de, pues de de que estamos queriendo sostener un sistema en lugar de hacer participar al sistema. Creo que algo que escuché hace unas semanas que se me hizo interesante fue alguien que criticaba toda esta idea del cuidado o del acompañamiento que está tan de moda. Y creo que me parece interesante también pensar como cuando nos ponemos en esta posición de cuidado, también hay ciertas verticalidades que hay que evitar, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra, sí, claro, la idea de crisis, creo que no es de los humanos, ¿no? Más bien nosotros que tenemos esta capacidad de comunicar y de tener un tejido social un poquito más grande, pues podemos ver que en realidad, pues, se están extinguiendo especies, ¿no? Se están acabando los glaciares, están habiendo mucha contaminación de ríos, ¿no? Entonces, bueno, siento que es justo una crisis que atañe como a darnos cuenta que más bien son ambientales, sociales. Creo que también me gustaría ahondar sobre pensar alrededor de la idea de crisis en el aspecto en que está la situación como de los cambios ecosistémicos y cómo están, pues sí, estamos perdiendo especies, están derritiendo los glaciares, pero por un lado, creo que el planeta Tierra siempre ha tenido cambios ecosistémicos y han sucedido por diferentes razones y claramente este que está sucediendo en el llamado antropoceno, pero pues creo que es más preciso decir capitaloceno, es muy particular y creo que ahí, un poco en resonancia con lo que decía Emi, la crisis es también de ese modelo de vida insustentable, ¿no? Como que nos están todo el tiempo como bombardeando con información de que pues estamos en tiempos difíciles y todo eso, pero quizá como que hay un miedo de que no podamos seguir sustentando los modelos de vida que tenemos en la actualidad. Y eso no es necesariamente malo, o sea, porque si empezamos a pensar como de una forma más amplia, hay muchas posibilidades para que la vida siga y es muy lamentable todo lo que está pasando, pero también creo que tener una actitud pesimista al respecto no nos ayuda de mucho. Y pues un poco resonando con eso, me gustaría agregar que justo creo que la potencia del arte está también en entender qué otras formas de percepción podemos tener, ¿no? Tal vez ahorita estamos regidos por lo que decía Milton Almonacides, un filósofo mapuche, decía, estamos ahorita operando en el GPS del capitalismo, ¿no? Que es extractivista, que es colonial, que es, pues que no tiene esos cuidados con nuestro entorno, con nuestras relaciones, y que más bien lo que tenemos que empezar a entender es justo que se está colapsando una forma de vida, ¿no? Una forma de vida dentro del capitalismo, y en esta oscuridad, ¿cómo podemos entender nuestras formas de hacer y de relacionarnos desde otras maneras, ¿no? Y entonces lo que él decía era, vamos a cambiar el GPS de el GPS colonialista capitalista a otras formas más recíprocas, ¿no? Más cuidadosas, a entender también de la ancestralidad, pero desde nuestro presente, cómo podemos actuar de otras maneras. Y creo que en ese sentido, este momento de crisis o este momento que además pues ha sido cíclico, ¿no? Durante el tiempo, las crisis siempre han estado presentes también en la historia de la Tierra y la humanidad. ¿Cómo podemos aprovechar estos momentos para reinventarnos, ¿no? Y creo que ahí el arte pues tiene esa potencia de generar esas otras narrativas y poder cambiarnos pues desde un entendimiento más ontológico, ¿no? Sí, no, yo nada más agregaría, justo en esto que comenta Mariana, este cambio creo que también se tiene que hacer con ternura, con otras formas, ¿no? Porque a veces, pues, nos vamos a ir dando cuenta que estamos llenos de incongruencias y hay que saberlas habitar, ¿no? No hay que de pronto empezar a cancelar porque, pues, no es indígena, ¿no? O empezar a decir que no a ciertas cosas, ¿no? Como
en lugar de abrirnos, creo que a veces pues justo nos vamos poniendo posturas muy críticas, ¿no? Pero que en realidad pues son muy cerradas, ¿no? Y vamos como culpándonos o vámonos sintiendo mal, ¿no? Entonces también creo que es ahí empezar a cambiar las formas en las que nos aproximamos, reconociendo pues que estamos súper inmersos en estos sistemas y que es muy difícil, ¿no? Y va a ser doloroso o no. Creo que en ese aspecto como que, no sé, como que en el tema del agua, tomaré la silla de la persona que quiere hablar. Como que en ese tema, sí, no sé, como que yo la verdad no sé abordar la crisis. O sea, creo que de hecho he experimentado ansiedad, como que trato de vincular mi práctica de repente ya como a lugares que pues parecen necios, ¿no? O sea, como un poco, sí, creo que a Chispilla le tocó como mi llanto en una clase como de "Es que no sé qué hacer, como cómo puedo hablar de esto si nunca he hecho esto y no sé, como que llego a lugares... como muy extraños, ¿no? A partir de esta edad de crisis. Y creo que tiene mucho que ver con lo que dice Ed, como soltar los espacios cómodos no es sencillo. O sea, digo, pondré en este ejemplo, ¿no? Como ahora con la sequía en Oaxaca, es como, ok, bueno, vamos a empezar a usar cubetas para esto, vamos a empezar a reutilizar el agua de los trastes para las plantas y entonces bla, bla. Pero como que una parte de mí es como claro, esto es temporal, ¿no? Como que todavía pareciera un chip que, pues sí, que habita en el esto también pasará, cuando en realidad es esto, como el estilo de vida que hemos llevado y que he llevado, bueno, hablaré por mí, pues... O sea, ahorita el privilegio, jamás había sufrido de escasez, el dispositivo arquitectónico de la casa en la que habito, pues ni siquiera tiene el modelo para pues entender esta crisis, ¿no? Y entonces a mí me entra esta ansiedad del futuro como de, va a regresar la como era, pero ya no, pero entonces, y creo que, o sea, como al menos de la manera en la que ahora, pues sí, yo trato de abordar esto es un cómo más bien cambio mi paradigma de cómo me desarrollo como humano, como persona, cómo me desarrollo con el espacio en el que vivo y cómo va a ser de aquí adelante, ¿no? Y creo que eso también tiene mucho que ver con el espacio de hoy, cómo habitamos la improvisación, ¿no? Cómo estamos como tan acostumbrados a estos formatos como súper rudos, estructurados y que ya sabemos exactamente qué pasa, ¿no? Hablan, callamos, preguntamos, aplausos y nos vamos. Y, ok, ya tenemos un modelo ahí, ¿no? Y entonces, ¿cómo pues habitamos la crisis de estar en un auditorio sin saber qué hacer? ¿Y cómo habitamos la crisis de ya no hay agua, qué vas a hacer? ¿Y cómo habitamos la crisis de la vivienda? ¿Y cómo habitamos la crisis de como todos estos puntos, ¿no? Que creo que pues estamos improvisando constantemente. Entonces yo no podría responder a esa pregunta porque yo siento ansiedad con la crisis, pero pues aquí andamos, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo? Continuando un poco como en esta lógica de afrontar la crisis desde el cuidado mutuo y tal, quisiera como pensar un poco en que las dinámicas de cuidado también son dinámicas de poder, porque se piensa que aquel al que se cuida no es capaz de hacerlo por sí mismo, ¿no? Un poco, quizás, a como estamos acostumbrados a ver el cuidado. Entonces yo quisiera preguntarles cómo continuar con las prácticas que llevan sin instrumentalizar la crisis ni insertarnos en dinámicas de poder que conllevan como con el cuidado. Desde mi perspectiva como documentalista y como lo que veo que hacen muchos colegas, a diferencia de lo que he tratado de hacer yo. Y en ese aspecto, para mí, o sea, cuando haces documental, esa es una práctica pues bastante social. Y en ese aspecto, muchas personas como que se aproximan como al otro así como objetos de estudio y se ganan su confianza y como que tratan de mantener estas dinámicas o prácticas así como del cuidado y por eso también crear una distancia y una jerarquía. Entonces, como que para mí, de base, entender que somos humanos y hablar con las personas como, como le hablarías a cualquier otra persona, no hacer como una división o una diferencia porque consideras que la persona está como en una situación como desprivilegiada. Porque, por ejemplo,
yo lo que he visto es que muchas veces las personas que aparecen en mis películas tienen ciertos, digamos, privilegios que yo no tengo tampoco. O sea, como que hay unas características que ellos tienen y hay unas características que yo tengo, pero eso da igual. El punto es que somos humanos y podemos hablar desde una empatía y desde una forma como pues transversal, horizontal, pero pues más que nada desde la amistad. O sea, como si yo estoy ahí tratando de hacer una película sobre un tema, es porque a mí me interesa mucho eso, porque yo tengo una admiración hacia ello y no romantizo la situación, solo soy una persona y hablo con personas, ¿sabes? Y no sé, también estaría chido que nos dijeras como qué entiendes por cuidado, porque muchas veces está como muy influenciado por otras perspectivas y por cómo nos han educado que debe de ser el cuidado y cómo se debe de ver la vulnerabilidad. Y pues no sé, yo siento que en estos proyectos que pues creo que son muy chidos y muy interesantes, que van como desde el amaranto hasta los campamentos, pues tiene que ver con el arte y con las formas en que trasciende. Y creo que justo trasciende como a través de estas curadurías afectivas, de las prácticas artísticas que están relacionadas con el cuidado, pero el cuidado visto como en otra perspectiva. Un, dos. A mí por eso, o sea, como siguiendo todo esto que hemos dicho, a mí por eso me interesa mucho escuchar a las compañías de periodismo de lo posible, porque creo que nos están compartiendo un cambio de escala desde donde, o sea, una perspectiva y una escala desde la cual interactuar con nuestros contextos y sobre las cosas que vivimos que nos permiten adentrarnos en la posibilidad y en la crisis como un lugar de inflexión que nos permite tambalear, como hacer tambalear estas cosas o estos paradigmas que al final de cuentas pues nos llevan siempre a los mismos lugares, ¿no? Y a la denuncia, que es como un poco esto contra lo que ellas están intentando, no sé si luchar, pero sí contrarrestar en las narrativas, ¿no? Ya sé que suena como que estoy así como invocándolas, ojalá aparezcan de la nada en algún momento, pero es precisamente porque su enfoque de ellas a mí me inspira mucho desde, pues desde mi práctica personal y desde cómo yo he estado acostumbrado a ver las cosas desde hace un par de años, como que, ¿cuándo fue? El semestre pasado, yo estaba así a nada de decir, ya, a la chinga del arte, ya no quiero estar como en nada involucrado que tenga que ver con estar o sea, produciendo objetos que se introduzcan dentro de un mercado y especular con mi imagen y mercantilizarme e instrumentalizar mis afectos, los saberes con los que he crecido a lo largo de mi vida. Y porque tuve una experiencia como con un proyecto de bioconstrucción y un proyecto demostrativo sobre sustentabilidad aquí en Puebla. Y dije, no, pues es que ¿qué hago en el arte? ¿No? O sea, no tengo, o sea, para lo que estoy sintiendo en este momento, el arte no creo que sea el espacio o el entorno que me dé eso, ¿no? Entonces, después de ver o de conocer la chamba de periodismo de lo posible, dije, claro, hay otros acercamientos que podemos proponer desde la crisis como una inflexión. Y eso me gusta mucho. Y como que me ha inspirado la zona opaca y periodismo de lo posible. Y todos ustedes. Creo que, bueno, siguiendo un poco igual de la idea de que solo podemos hablar desde la experiencia, igual, bueno, ahora que hablabas de toda esta idea del construir objetos, de la mercantilización bueno, por otra parte la del cuidado, quizás, bueno, es un poco diferente en el caso de Yutindudi, que es el proyecto que más he estado trabajando estos últimos años, porque mi familia era pues de esa comunidad y yo he estado pues casi toda mi vida yendo y viniendo de ese lugar, ¿no? Entonces pues siempre ha habido una sensación como de horizontalidad en ese lugar donde he estado, porque son mis vecinas, mis vecinos, gente que conozco, pues, la de la tienda, ¿no? Em, entonces, como que nunca entró, bueno, al menos en todo el trabajo de Yutindui, nunca entró la idea de cuidado, por ejemplo, ¿no? La idea de acompañamiento, o si no era más bien, me interesa mucho últimamente pensar estos sistemas de cargos que existen en las comunidades y cómo es que se piensan dentro de las comunidades, ¿no? Eh, Porque no solamente se vive dentro de estos espacios, sino se tiene que estar activamente, ¿no? Y justo, ¿no? También en algún momento bueno, yo lo único que he hecho toda mi vida es hacer cosas que tienen que ver con el arte, ¿no? Con el sonido, con juntar gente o lo que sea. Y
creo que para mí en algún momento pues eso es lo que yo puedo hacer y lo que puedo ofrecer activamente en ese lugar, ¿no? Hacer quizás un festival, llevar a gente y no decirles que les vamos a enseñar nada, ¿no? Sino primeramente lo que hemos hecho es hacer asambleas, ¿no? Preguntarles, oigan, te estoy pensando esto, ¿qué opinan ustedes, no? Y a veces dicen, no, pues esto no, o esto sí, o ¿por qué están pensando en esto? Bueno, hay un diálogo, ¿no? Como de, ¿por qué venimos? Bueno, en realidad es eso, ¿no? Bueno, yo no vengo, bueno, es extraño, ¿no? No me siento que soy 100% parte de la comunidad, pero he estado yendo y viniendo toda mi vida. Entonces, bueno, en ese sentido me interesa esa conversación que se está haciendo todos los días, al margen de si acuerdas o no acuerdas algo, solo ahí está eso, ¿no? Y por otra parte, bueno, algo que con la forma en cómo se intenta financiar en el último año Yutindudi, una de las vías ha sido a través de estar en ferias, en una feria de arte, por ejemplo, ¿no? Y con la ayuda de otros amigos artistas, pues el mismo sistema del arte, bueno, el porcentaje que nosotros tendremos como una galería, lo utilizamos para financiar, por ejemplo, este año la radio comunitaria, ¿no? Entonces, de alguna manera, no es que esté mal bueno, no sé, tal vez sí está mal, ¿no? Ciertas cosas del sistema, ¿no? Pero definitivamente también tiene que ver con cómo se distribuye una vez que se utiliza ese tipo de sistemas, ¿no? Con la idea de poder, ¿no? No siento que sea malo tener el poder, ¿no? Sino cómo es que se distribuye una vez que sabes utilizar esos mecanismos, ¿no? Tal vez ahí me gustaría agregar un poco como desde la experiencia de cocina colaboratorio, justo como que en el tema de la cocina, ¿no? La cocina pues ha sido un espacio que también está pues atravesado por un montón de dinámicas de poder, ¿no? De dinámicas de género también, se le asignan ya de como, como un acuerdo que está prescrito, ¿no? A las mujeres como las cuidadoras, quienes cocinan, quienes, ¿no? Quienes entregan y entonces a veces, por ejemplo, si nos vemos pues afrontados con este tipo de dinámicas, ¿no? Y nos preguntamos pues también quién cuida a quienes nos cuidan, pero también pues entender justo este tema de los cuidados más allá de como el servicio o el estar ahí, como brindando algo hacia alguien más, ¿no? Y creo que yo ahí resueno con Rolando con el tema de las asambleas, ¿no? O sea, el preguntar, el estar de acuerdo, el generar pisos comunes, el escucharnos entre unas y otras, el entender que también hay conflicto, el poder resolver ese conflicto, es una forma de cuidado de alguna otra forma, ¿no? O sea, es una forma de cuidar que las prácticas que nosotras tenemos y que estamos de alguna forma presentando o tratando de poner en diálogo con las prácticas en territorio y locales, pues estén en resonancia también con lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y entonces eso pues también ha sido un mecanismo muy importante, especialmente también porque somos un proyecto transdisciplinario, ¿no? Que bueno, la palabra transdisciplinaria es súper académica, pero digamos donde se juntan personas con diferentes perspectivas, haceres, necesidades y demás, ¿no? El hecho de generar pisos comunes, de poder escucharnos, de generar silencios para que las personas que no se sienten tan cómodas en expresarse puedan expresarse y así podamos entre todas decidir hacia dónde caminar, es una forma también de cuidarnos, ¿no? Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Pues justo saludarles aquí desde la virtualidad de la lejanía. Yo soy Aranza Ayala y soy parte del equipo de periodismo de lo posible, que bueno, como ya lo había mencionado, pues es un proyecto que son historias, que trata de historias de defensa del territorio, ¿no? Pero contadas, tiene como dos particularidades, ¿no? Primero, contadas por las propias comunidades o periodistas comunitarios, organizaciones de defensa. Y la segunda es que son historias con un enfoque desde la esperanza, es decir, no son historias de la denuncia solamente, sino buscando el qué, qué salió bien de la organización comunitaria, ¿no? ¿Qué frutos dio? ¿Qué surgió de estas luchas? Digamos, no diciendo que ya todo se arregló y todo color de rosa, sin embargo, decir, bueno, estos procesos comunitarios de luchas de defensa no solamente son pues muy complicados y dolorosos, ¿no? Sino que también son
proyectos que tienen cosas muy buenas a nivel comunitario, ¿no? Este proyecto, como un poco retomando de cuidados y cómo se hace, pues es un proyecto muy grande en el sentido en que somos como 70 personas las que fuimos parte de la primera edición. Estos son 12 podcasts que se hicieron en la primera temporada, donde somos personas que desde los 21 hasta los 63 años de edad, de 12 estados de la República, de distintos pueblos originarios, pero también urbanos, rurales, semirurales, del desierto, de la selva. Es muy, muy, muy plural, muy variado y en este sentido es como muy importante decir que retomando también lo de la asamblea, ¿no? Es algo muy horizontal porque cada equipo presentó su propia historia, ¿no? Tuvo una guía, digamos, de un acompañamiento o periodístico o radialista, de acuerdo con la necesidad de cada equipo, ¿no? Porque había equipos que tenían experiencia en radio, pero no en investigación, y viceversa, otros que tenían más experiencia en defensa, pero muy poca en comunicación. Entonces se buscó que justo cada quien fuera una pieza que complementara a la otra, ¿no? Eh, Les digo, pues somos muchas personas que lo que se busca es eso, que no sea de afuera un extractivismo, ¿no? De una historia, sino decir, ustedes comunidades cuenten su historia, no solo para la comunidad como una memoria interna, ¿no? Sino también hacia afuera, para inspirar. Esto es un poco, eh, pues un cuidado, creo que es un cuidado muy colectivo en el sentido de cómo también nos cuidamos de la desinformación, ¿no? Cómo nos cuidamos del extractivismo informativo, cómo nos cuidamos de este discurso que de repente, pues es el que permea en la opinión pública, que es el discurso de todo está mal y todo es una tragedia, ¿no? Como si no hubiera esperanza en el país, que claro que hay tragedias, pero claro que hay esperanza, ¿no? Entonces, como que es un proyecto muy de cuidar muchas cosas, ¿no? Pero de ida y vuelta, siempre. Todas y todos aprendimos de, bueno, si yo no sé hacer radio, tú sí, pero yo sé ilustrar y tú no, y entonces yo ilustro y tú haces el episodio, no sé, como muy colaborativo y muy de reflexionar de, pues sí se puede contar una historia diferente y es algo que a todas las personas que participamos nos costó cambiar el chip de, ahora cómo cuento algo que no sea una tragedia, ¿no? Y de repente las comunidades decir, ¿cómo lo cuento para alguien que no sea de aquí, ¿no? No solo difundirlo aquí entre los compas y las compas, sino cómo hacer que alguien que está tan lejos físicamente se sensibilice o le haga sentido o se solidarice. Y esto también, este proyecto creo que nos ha ayudado a quienes participamos a entender y a descubrir que pues lo que pasa en un lugar pasa en otro, ¿no? Ahora que la compañera también hablaba del tema de repente del agua, es como, pues si de repente falta agua en la montaña, no es que no vaya a afectar a la ciudad, ¿no? Y si algo está pasando en Oaxaca y si hay un incendio en Oaxaca, en la Sierra Chontal, no solo va a afectar a los compas de ahí, sino que va a afectar a las comunidades alrededor, los municipios que lo rodean, va a afectar en la captación de agua, es decir, cómo todos y todas estamos entretejidos eh, en el territorio que a veces que es muy grande y a veces es muchos territorios a la vez, pero finalmente sí es como una red, ¿no? Como el micelio que está debajo de la tierra. Ha sido un proyecto como de mucho, como mucho ping pong de las necesidades de todas las personas dentro de los equipos, ¿no? De quienes convocamos y coordinamos, de quienes produjeron, de quienes investigaron, de quienes hicieron un acompañamiento periodístico. Y creo que sí es posible pues tener estos proyectos sin ser extractivistas y creo que depende mucho de la visión de todas las personas que estamos involucradas, pero también mucho de siempre tener una apertura a diálogo, ¿no? Decir, no es que mi visión esté sobre la de las otras o los otros, qué es lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, a quién le queremos llegar también. Eh, entonces creo que el tema del cuidado tiene mucho que ver con entender cómo todas y todos estamos relacionados eh, y, y siempre estar como dialogando y escuchándonos, ¿no? Escuchando las necesidades de las y los demás, escuchando nuestras propias necesidades, no llegar a imponer, ¿no? De ninguno de los lados. Y pues en este sentido, periodismo de lo posible es como un ejemplo de algo muy colaborativo y de una suma de esfuerzos muy grande que creo que finalmente la colectividad es eso, que cada quien desde su trinchera y desde sus posibilidades y capacidades podamos ir compartiendo y construyendo.
justo, ¿no? Tal vez compartirles una herramienta o una estrategia que tenemos en Cocina Colaboratorio, un poco relacionado con esto, ¿no? Con cómo hacer para que varias personas se sienten en la mesa y se sientan bien, a gusto, ¿no? Que puedan colaborar, ¿no? Que puedan justamente ser, ¿no? Y justamente esta estrategia es la idea de las infraestructuras de cuidados, ¿no? Es dejar de pensar que la mesa o el espacio que estamos activando es un espacio seguro. También van a ser espacios inseguros, ¿no? También no podemos cuidar o tratar de complacer a todas y todos, ¿no? Pero más bien generar este contenedor en donde puede haber estos diálogos, en donde se puede llamar y decir, paramos, ¿no? Porque yo no me estoy sintiendo incómoda, incómodo. O ¿saben qué? Esto no me gustó, cómo se hizo, cómo se dijo. O ¿saben qué? Paremos esto y repensemos, porque creo que estamos dando un mensaje erróneo, ¿no? Pero creo que montar esas infraestructuras son básicas, ¿no? Y es como, pues sí, dar pie a cuidarnos, ¿no? Creo que se relaciona mucho a lo que venimos hablando, pero bueno. ¿Cómo abordar problemáticas de nuestro territorio sin expropiarse de experiencias ajenas? No tomar un rol de portavoz. Ahí quisiera como, si se puede compartir un poco Pues, por ejemplo, algo que lo que hicimos aquí. nosotros hacemos es no nombrar el lugar donde hacemos Yutindudi, ¿no? O sea, como una manera de no mostrar tan específicamente la comunidad con la que trabajamos por respeto y porque no haya una cosa ahí como de gentrificación. Entonces, en ese sentido, creo que es una de las estrategias que pienso como dentro de la experiencia que funcionan, o bueno, sí funcionan, pero las hacemos. Eso. Yo en mi película, que es sobre el cultivo de amaranto y cosmogonía náhuatl en el sur de la Ciudad de México, hemos tratado de evitar como mencionar, o bueno, como hablar de temas, digamos, controversiales, por así decirlo, y más bien como hacer resaltar la belleza que hay allí. Pero una estrategia que hemos tenido cuando se da el caso en donde estamos documentando temas controversiales es pues recurrir a, digamos, técnicas de opacidad para no evidenciar necesariamente quién es la persona que nos está compartiendo la situación. Pero otra estrategia que decidimos tomar muy desde el principio de esa película fue que no queríamos meternos en la vida íntima de las personas. Como que eso es algo que luego hacen mucho en el documental mexicano y a mí me parece a veces un poco grotesco, porque yo creo que el cine, el hacer cine es una comunión y en ese aspecto lo que se filma debe ser lo que todas las... Aranzazú quería platicarnos. Sí, pues en periodismo de lo posible justo es que los equipos, cada equipo contó su propia historia, ¿no? Hubo un par de equipos de medios hiperlocales, como de una, no comunitarios, sino como hiperlocales justo de un territorio muy específico, que sí hicieron los episodios de algunas luchas comunitarias, pero ellas y ellos, o sea, los periodistas, son muy cercanos a las comunidades, como que han ido de la mano con la lucha, ¿no? Entonces también fue un proceso de una construcción colaborativa entre la comunidad y las y los periodistas. Y pues fue eso de invitamos a que cuenten historias de sus propias historias de defensa del territorio o historias muy, muy cercanas, ¿no? Porque también se dio el caso de equipos radio comunitaria o quizás a veces algunas el tiempo para contar su propia historia. Entonces ahí también fue un proceso muy colaborativo entre comunidad y el equipo y el resto del equipo, ¿no? De periodismo de lo posible, que como les decía, pues fuimos 70 personas en la primera edición y de igual manera como que el equipo que convoca y eso, pues somos bastantes personas de diferentes lugares, diferentes, residimos en diferentes estados también y algo que también es como nos conocemos, ¿no? A las y los compas porque hemos estado ahí presentes, ¿no? En las luchas y ciertos procesos, entonces ya hay también una confianza
no es así de yo nada más voy y te entrevisto, sino nos conocemos, vamos, estamos como, caminamos de repente un poco de la mano, eh, y es pues el hecho de que la comunidad cuente, insisto, ¿no? Su propia historia, es decir, esto es lo que nos pasó a nosotros y a nosotros, y pensar un poco como cuál es la finalidad de decir, queremos esta historia para que no se les olvide a las nuevas generaciones, ¿no? O para que más gente se sume a la organización o para que inspire también. Y pues digamos que lo que querían los equipos sí se ha estado logrando porque ha sido como algo muy propio, donde creo que una de las claves es que cada quien ha hecho lo que puede desde su propio expertise. Nadie ha llegado a imponerle a otra persona de yo sé esto y tú no, de ningún lado. Como que ha sido de verdad muy abierto y colaborativo en ese sentido. Creo que aquí, y con lo que menciona Ro, es como otra duda que yo tengo ahora, como qué partes de esta investigación decides no mostrar a la luz, ¿no? Como, no sé, lo platicábamos también con ciertos amigos, un colectivo de investigadores gastronómicos, que de repente es como, ojalá esta receta no la encuentre Enrique Olvera, ¿no? Porque qué terror. Y no sé, y de repente también otro compa me comentaba como sí, o sea, hay mucha información sobre plantas, sobre semillas, sobre cosas que de verdad decides, oja, como que las comunidades resguardaron, ¿no? Durante muchos años, pues para que no saliera a la luz, y entonces cuando no sale a la luz, pues no sé, como todo este proceso de conquista, pues las personas no quemaban ese conocimiento, ¿no? Creo que eso también se me hace una, pues sí, como un espacio curioso, pues sí, como en el cual, en el cual pensar, ¿no? Como de repente tienes acceso a toda esta información y cuál es la responsabilidad que tienes al tener esa información, ¿no? Como que también siento que esta hiperfijación, pues sí, bastante contemporánea del saquemos todo a la luz y todo tiene que estar, tampoco termino de comprender del todo como, o sea, qué protección hay en este métodos un poco más secretivos o como más opacos, las políticas del consenso, pero vaya, como que, no sé, yo no termino de comprender eso todavía, ¿no? Creo que también tiene que ver con para quién se está sacando y con qué fin, ¿no? Y creo que justo el consenso, el entender, ok, bueno, por ejemplo, ¿no? Voy a basarme en un recetario que hicimos con recetas que se construyeron a partir de laboratorios colaborativos, pero también con recetas que se compartieron pues, recetas más tradicionales de estos 3 territorios y que justo fue un proceso de qué receta te gustaría compartir. Y, por ejemplo, también en las mismas recetas hay cosas que no se comparten, ¿no? Por ejemplo, las cantidades o hay ciertos procesos que no se comparten porque, pues, esos son muy específicos a la persona y hay algunas que se quieren compartir y hay otras que no, ¿no? Y entonces, justo en ese recetario también fue importante esa conversación sobre para quién y para quiénes y por qué estamos compartiendo estas recetas. Y creo que justo había mucho este tema de para las personas de la comunidad, para las personas jóvenes, que nos gustaría que pudieran tener como acceso a estos registros de nuestras propias recetas, pero también había como opiniones sobre, sí, a mí me gustaría compartir también esta receta con otras personas para que conozcan lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Y entonces, pues justo poder generar esos consensos y ahí también, pues poder tener todo un proceso como de edición conjunta donde se escribe, donde se hacen narrativas conjuntas, donde se edita, donde se dice, ah, no, pues a mí aquí esto mejor hay que cambiarlo, o esto y lo otro, esta foto, ¿no? Y entonces, pues justo se va construyendo algo en conjunto que puede comunicar, pues una historia que se construyó en colectivo y pues siempre también quienes quieren ser nombrados, se nombran, quienes no quieren ser nombrados, no se nombran, ¿no? Y creo que, bueno, esto también me lleva a que, pues nosotros en Cocina Colaboratorio, como parte de nuestras alianzas, pues son investigadoras, investigadores, cuyas prácticas metodológicas, pues vienen también de una visión
a veces, ¿no? Y creo que pues la ciencia está cambiando en ese sentido, pero algunas prácticas de la ciencia pues también son muy extractivas, ¿no? De vamos, hacemos un formulario, preguntamos, hacemos entrevistas, nos vamos, escribimos un paper y nunca más volvemos a la comunidad o les entregamos un paper a las personas, ¿no? Y justamente una de las cosas que pues sí toma mucha energía en el colectivo, no lo digo de una forma mala, porque también ha sido un aprendizaje, es entender, bueno, ok, ¿qué es lo que puede brindar estas prácticas de investigación o el investigar como para tener unas visiones un poco más globales sobre ciertas situaciones, pero cómo podemos evitar que esas prácticas sean extractivas, cómo podemos evitar que también las personas que están investigando pues se lleven el conocimiento, ¿no? Cómo podemos investigar cosas que sean importantes e interesantes en la comunidad. Entonces, bueno, pues sí es todo un tema y nosotros creo que es algo que estamos todo el tiempo cuestionándonos, ¿no? El tema de las autorías, el tema de la ética, justo que se muestra que no, etcétera. Ese tema me parece súper importante y muy interesante. De pronto ha habido momentos que no solamente, bueno, yo tengo una formación muy vinculada a la investigación social, desde donde se ha aprendido muchas cagadas, ¿no? Y en el acercamiento a la gente, a los proyectos, a todo esto que se pone en común, que bueno, es un tema que a mí me gusta mucho y me apasiona, que como estos métodos nos permiten también poner ciertos asuntos sobre la mesa, pero también qué estamos haciendo con eso, ¿no? Siempre pienso mucho en la investigación social. Yo hacía investigación de juventud cuando era joven, porque quería investigar coetáneos, y había una cuestión que pasó con las subculturas juveniles, que fue poner todo al frente, ¿no? Y que me lleva a una palabra que ha sido súper usada en el arte hace no mucho, como palabra cliché y como verbo de acción para becas y demás, que tiene que ver con visibilizarlo todo. Todo lo queremos ver, todo lo merecemos ver. Y bueno, desgraciadamente estudié también comunicación y eso me lleva a una reflexión que tiene que ver con esta idea de por qué queremos ver todo, por qué queremos saber todo, por qué creemos que podemos ir y tomarlo y saberlo y nos embiste de otras verdades, ¿no? A partir de las cagadas, precisamente con la investigación social, como era hace muchos años, hice una investigación cuando era todavía para salir de la universidad sobre el movimiento gótico dark en Puebla y visibilizarlo. Y en ese tiempo no lo teníamos claro y no importaba tanto porque era como, wow, ¿no? Y había mucha exotización, mucho romanticismo, ¿no? Ay, todos los vampiritos son lindos, son tiernos, son cultos, ¿no? Y la verdad es que hay otra serie de cuestiones ahí que operan, pero también implica muchas cuestiones. Yo que estoy viendo sobre ese tema, cómo me acerco a los agentes, qué hago, para qué hago, qué extraigo, qué quiero poner en la luz. Y sobre esto de qué se queda en la luz y qué no, me acuerdo mucho de la gente, por ejemplo, de la generación a la que pertenezco, que cuando no habían medios digitales, el compartir cierta información, especialmente con la música, el cine, etcétera, pues era muy privativo, ¿no? Y era como de señores, hoy día todavía muchos señores rancios lo hacen y no te lo voy a prestar porque tú no lo vas a saber valorar. ¡Ah, la chingada!, ¿no? Y la neta, sí dice aquí el último de los moicanos. Y yo no sé si sí o si no. La verdad es que también creo que tendríamos que hacernos muchas preguntas en términos de qué queremos poner en la luz, qué queremos compartir, cómo lo hacemos, para qué y de qué formas. Y creo que, insisto, los medios de comunicación nos han hecho mucho daño y siempre llegamos y servimos. También estuve trabajando en medios de comunicación bastante extractivistas y era muy triste como llegar y tomar las historias y esto, ¿no? Sale, bye, adiós, ¿no? También creo que hay una serie de vínculos que se generan cuando estamos trabajando con gente que nos puede compartir sus historias, ¿no? Esos viejos sistemas de decir en la investigación el sujeto de estudio, hombre, y aquella cosa, el objeto, ¿no? Como llego, lo uso y adiós, ¿no? Ahora hay otras formas de acercarnos, de ver, y creo que todas estas
formas, todas estas herramientas desde la investigación también pueden ayudarnos mucho en el arte, ¿no? Ya sería como otro tema con que podríamos entretenernos mucho y hacer panditas, particularmente me gustan, pero creo que también el método de la opacidad creo que nos puede ayudar muchísimo a mediar como un filtro de qué, para qué, con qué finalidad, dónde quedan las historias, dónde, o sea, hay muchas cosas que atraviesan por eso, ¿no? Sale, gracias. Yo tenía una pregunta que es más de lo mismo, pero yo creo que también quiero lanzar esta pregunta a todos, que ¿cuál es la responsabilidad de los artistas, de nosotros como investigadores, como artistas, nuestra responsabilidad con los saberes? Porque, o sea, para mí, de nuevo es más de lo mismo, pero me causa muchísimo ruido, porque también nosotros servimos como perdón la analogía, pero como una biblioteca. Nosotros también somos receptores de ese conocimiento y también nosotros pues los compartimos también nosotros los damos. Como que somos también un pequeño ciclo, como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y también otras bolas de nieve se nos unen a nosotros. Pero también me causó mucha intriga que, por ejemplo, quizás haya conocimientos que no necesitan y no deben. Quizás pasarse a lo mejor y que no necesitan estar en una revista de arte pues para que alguien lo copie y pues diga, miren, yo descubrí esta gran forma de hacer, no sé, un pastel de amaranto, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás preguntar, y lo digo para toda la sala, ¿cuál es nuestra responsabilidad como artistas si mantenernos como receptores y quizás con, no sé si con su consentimiento, con tacto, con sensibilidad, pasarlos en espacios que quizás sí valgan la pena propiciarlos, contagiarlos y quizás también ser críticos de decir, ok, quizás pues no le voy a dar la receta del pastel a Nestlé, ¿no? Sería pésima idea, ¿no? Este, o sea, sí, creo que volviendo para no hacer tanto escándalo, ¿cuál creen al panel aquí en el cuarto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿En dónde quedamos nosotros? Pues bueno, tal vez no sé si responda a tu pregunta, ¿no? Más bien, y un poco es lo que quería compartir desde hace rato, ¿no? Tiene que ver con algo que yo he entendido y creo que en el colectivo también hemos entendido, sobre todo hicimos un proyecto, tenemos un proyecto que se llama el Archivo Biocultural Vivo, en donde justo cuestionamos los archivos, ¿no? Normalmente los archivos están estáticos, son inaccesibles, ¿no? Son de investigación, ¿no? Y están desvinculados de los territorios. Pero justo es un archivo vivo porque ahí pues justamente trabajamos con prácticas, ¿no? Nos encontramos con semillas, con formas de cuidar estas semillas, con recetas que son muy arraigadas al territorio, ¿no? Y entonces, cuando construimos este proyecto, entendimos que justo, ¿no? Los contenidos, ¿no? Normalmente, pues no los puedes archivar, ¿no? ¿Cómo archivas un recuerdo, ¿no? Una práctica, ¿no? Entonces entendimos, pues que habría que redistribuir más bien, ¿no? Y que más bien, pues las semillas, las prácticas deben estar vivas en las parcelas, ¿no? Las recetas en las cocinas que ya están, ¿no? Más bien. Pero justo es redistribuir y inspirar, ¿no? Como justo redistribuir en el mismo sitio, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? Y esto pues es algo que surge también de las pláticas con las personas de estos territorios, es que se están perdiendo, que hay desinterés, que justamente hay fuerzas externas, ¿no? Como el cambio climático, etcétera, la gentrificación, la monocultura, ¿no? Que están poniendo esta palabra en jaque, ¿no? Están a punto de perderse, ¿no? Y entonces ¿qué va a pasar con esos saberes vivos? A nosotros no nos toca resolverlo, ¿no? Ni ser estos guardianes, ¿no? Sino más bien montar esta infraestructura, vuelvo a esta idea, de cuidados, ¿no? Y plantear que, bueno, esto es lo que ustedes tienen, que nos han compartido y es de ustedes. ¿Qué hacemos con eso, no? ¿Dónde se ponen esos saberes, no? ¿Cómo se acceden?
qué se hace con eso, ¿no? Pero las decisiones pues quedan en ellas, en ellos, ¿no? No en nosotros, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Pues nuestra responsabilidad es más poder como contestar, ¿no? Con acciones a esas preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, justo, es que se está perdiendo, ¿no? Es que nos gustaría que los jóvenes se involucraran más, es que no sabemos a dónde se va a ir todo esto, ¿no? Y entonces justo a partir de eso se responde con esta dinámica, ¿no? Del archivo. Ahora, sí publicamos una página web del Archivo Biocultural Vivo como proceso, donde hay algunas de las historias de las semillas, algunas de las prácticas, algunas de las recetas, no está todo. Igual se llegó como a ciertos consensos y la idea era poder compartir pues todo ese proceso y toda esa idea del Archivo Biocultural Vivo a otros espacios, ¿no? A otras comunidades o a personas que también están como intrigadas en este tipo de procesos. Pero justo sí entender pues luego a dónde se va, ¿no? Esa información, quién se la queda. Y justo, por ejemplo, con el tema de las autorías, ¿no? También pensar en que pues Cocina Colaboratorio pues es un colectivo. Nosotras, bueno, Emilio y yo estamos aquí representando, estamos aquí platicándoles nuestra experiencia, pero generalmente pues somos un grupo muy grande de personas, ¿no? Y entonces también poder entender que pues los procesos se hacen entre todas y todos y no como tal generar una autoría. Creo que como Cocina Colaboratorio lo que podríamos llegar como a publicar o a compartir son los medios y los procesos, pero no tanto los conocimientos como tal, ¿no? No tanto como esos no los apropiamos, sino cuáles fueron las dinámicas que nosotros compartimos para que se pueda generar este intercambio, ¿no? Yo quisiera responder un par de cosas. La primera, esto que preguntaba Dea, ¿no? Es que hacia dónde se va la investigación en algunos casos. Y yo creo que, bueno, al menos algo que ha sido muy lindo con trabajar, bueno, en Yutindudi y con la comunidad en donde está Yutindudi, es que muchos de los proyectos que estamos haciendo hoy día se quedan ahí dentro, ¿no? O sea, en realidad, por ejemplo, ahorita con un amigo estamos yendo con el papá de un amigo, del señor Juan, que es como la persona que se sabe los bailes de las danzas de las mascaritas, un poco para que sucedan en las fiestas de julio, ¿no? O trabajamos en las posadas, o hacemos algunas cosas del Día del Niño, ¿no? O de las infancias. Entonces, bueno, en realidad casi todo lo que sucede en Yutindudi se queda ahí, ¿no? O sea, no hay una necesidad eh, pues de sacarlo de ese lugar, ¿no? O sea, en todo caso, sí lo que sucede es ciertos productos que también eso se habla pues, con las personas con las que trabajamos, que nos ayudan a financiar que sigamos trabajando ahí en el pueblo, ¿no? Entonces se vuelve una cosa circular en ese sentido. Eh, y con respecto a la idea de responsabilidad, hay algo que creo que hay que tener muy claro y es que no trabajamos solos, ¿no? Es decir, la responsabilidad no es mía, o sea, no es que yo tenga también cierto derecho sobre las cosas en ese sentido, sino hay toda una mediación también pues con las comunidades con las que hay que trabajar, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, a veces también hay asambleas o hay que hacer preguntas, ¿no? Para preguntar, bueno, para responder, ¿no? Para saber qué hacer con esa información o qué hacer con todo, ¿no? No solamente preguntar y hacer, sino también preguntar y irse, ¿no? Con la información, qué pasa con eso. Pero bueno, en ese sentido, pues sí, no hay una autoría, sino una responsabilidad mutua, ¿no? Yo, bueno, como yéndome ahí un poco por la tangente, creo que, pues,
como que para mí, yo realmente pues no trabajo como, no sé, como de una forma tan directa, a veces como con esos procesos así de mediación, como con comunidades. Y en ese sentido, como más bien a mí lo que me ha pasado con temas de alimentación es que yo, pues como por mi investigación sobre el amaranto, encuentro en códices recetas o platillos que ya nadie está haciendo o que ya no existen y me pongo a investigar. Y tengo, pues bueno, tengo varias amistades así como de contextos nahuas, pero específicamente tengo una amiga que pertenece al colectivo de Calpulita Calco, con quien siempre estoy dialogando y diciéndole, oye, encontré que se hacían montañas con masa de amaranto para eh, ofrendar al volcán, pero pues como que no hay, ya nadie lo está haciendo, ¿no? Y entonces como que a mí me da mucha curiosidad como tratar de volver a hacer cosas que solo se sabe que se hicieron y que ahorita ya no se están haciendo, pero como que a veces ni siquiera me pregunto como qué va a pasar una vez que, o sea, que se sepa cómo se hace esto, ¿no? Me pasó con unos tamales de hoja de amaranto que ya no se hacen y le estuve preguntando, por ejemplo, a las mujeres de la tierra que trabajan en Milpalta, como si ellas me podían ayudar a hacerlos y me dijeron como, bueno, sí, tal vez, pero pues es que aquí no dice cómo hacerlos, ¿no? Entonces, como, ¿qué hacemos? Y es como también ahí como, bueno, quizá experimentar y ver qué se hace, pero casi ni siquiera que lo estoy pensando como que esto se va a publicar o cualquier cosa, es como por probarlo y por quizá acercarme y acercarnos a, pues a un platillo que ya no existe, pero que puede volver a existir, ¿no? Entonces, como que, si bien creo que mis colegas aquí tienen una relación con recetas que están activas, como que a veces también me da curiosidad qué pasa con esas recetas que se descontinuaron y qué pasaría si las traemos de regreso, ¿no? Pero es una duda más que una, una aseveración, sí. Creo que de este lado hay una pregunta. Pero voy a leer una pregunta del público en internet, en el internet. Un segundo, aquí está. No, es de un profesor misterioso que está escuchándonos a la distancia. No soy yo, claramente. Dice, quisiera hacer un breve comentario pregunta, especialmente a partir de la observación que hacía Dea sobre la ansiedad en torno al esto es pasajero, entre comillas. Pareciera que la crisis, ya no es crítica literalmente, ya no produce cortes, quiebres, verdaderas interrupciones que nos descoloquen. Si está siempre presente, no, sí está siempre presente, sí es cada vez más recurrente en los diferentes horizontes de la vida. Si bien la crisis ecosocial parece la más urgente por su escala brutal, son muchísimas y muy diversas las crisis que nos avasallan. En esas angustiantes y ya no tan excepcionales condiciones, y esta es la pregunta, ¿es solo el cuidado, la labor e incluso la palabra que nos haría falta? Desde sus propias experiencias, de todas aquí, imaginan, entre en itálicas, imaginan otras formas de habitar esa crisis para intentar resistir a ella más allá del cuidado. De hecho, quizá mi pregunta más específica es si acaso no sería la imaginación en sí misma lo que nos haría falta, la capacidad de imaginar de otros modos nuestra existencia, de dar la imagen a lo que le hace falta, de buscar complicidades que den forma a otras imágenes para la vida en crisis. Y perdón, voy a colgarme aquí de la pregunta porque creo que sí, la imaginación es súper, o sea, junto con el cuidado, creo que es muy importante. Y, y la imaginación es también una contradicción constante, ¿no? O sea, es abrazar y asumir esa contradicción, ¿no? O sea, al principio decía, ¿no? Y también me pareció muy interesante, muy potente, como de, pensemos, ¿no? Cosas nuevas, ¿no? Y hagámoslo diferente, pero no solo eso es la imaginación, ¿no? Porque también ahora Ed acaba de decir, volvamos a algo que se hacía y ya no se hace más, ¿no? Y pensemos cómo eso existe ahora. Entonces, creo que también es un impulso, ¿no? Que está con la idea de la crisis, el hecho de que todo se acaba y que hay que inventarlo todo de nuevo cada vez y que todo debe de ser distinto cada vez, ¿no? Y yo creo que ahí hay una contradicción que nos pone en jaque a todos y precisamente la pregunta sobre la imaginación y si es acaso
más potente, o no lo sé, ¿no? Que los cuidados, pues, ¿cómo nos aproximamos, ¿no? Como a esa idea de imaginación. Pero bueno, ya, esa era la pregunta del profesor. Gracias. Más que una pregunta, es una reflexión. Creo que el conocimiento es un privilegio, porque no siempre está accesible para todos. Y por consiguiente, si nosotros tenemos el privilegio de tener ese conocimiento, también tenemos la responsabilidad de compartirlo. Ahora, ¿qué se dice y qué no se dice? Creo que aquí el criterio aplica exactamente a nosotras las personas, a los medios donde vamos a publicar estos saberes, estos haceres, pero sobre todo ese tema que hablaban ahorita de la crisis ha existido toda la vida. Recuerdo de niña que las viejitas, yo ya soy viejita, pero las viejitas decían, es que esto ya no existe, es que esto antes era mejor, es que así era más importante. Creo que cada generación va viviendo sus propios inquietudes, ansiedades, inseguridades, pero también cada generación se va apropiando de medios. Yo me siento muy afortunada de compartir con ustedes ahora este proyecto porque ahora sabemos más de todo y de todos. Claro que nos hace responsable, pero también nos hace una sociedad mucho más rica, mucho más sabia, mucho más equitativa, porque ya los medios, para bien y para mal, nos han hecho conocer muchísimas cosas que antes era imposible. Si no comprabas el periódico, pues no te enterabas, si no te decía la señora, la vecina, pues las noticias llegaban muy tarde. Y ahora nosotros podemos acoger lo que queremos trabajar de acuerdo también a la inmediatez de los proyectos, a la inmediatez de las noticias. Y pues claro que somos responsables de cómo compartirlo, pero peor es, creo, no compartirlo. Creo que de lo que decía Alma, justo cuando trabajábamos como el texto para entender qué estaba pasando con la invitación que les extendimos a todos, se habló de los giros perennes, que es una maravilla en realidad. Es como muy pensado en los ciclos perennes de las plantas, ¿no? Como estos espacios de latencia de, no es, de plantas que no están floreciendo todo el tiempo, pero sabes que no están muertas y sabes que tienen un ciclo en el que puede ser cada 2 años, puede ser cada 10, puede ser cada 3 meses, sabes, como que no es ni temporal ni estacional. Salen a la luz otra vez, ¿no? Como que florecen, dan frutos. Y creo que también mucho desde donde se planteó este encuentro viene de esta idea del conocimiento perenne, como el pensar el animismo, el pensar las estrategias de comunalidad, el pensar, pues sí, todos estos espacios que parece que han estado ahí toda la vida y que siempre salimos a imaginar y pensar y futurizar y llegar como a esos otros espacios maravillosos, pero de repente otra vez como que ¡pup!, ¿no? Vuelven a flotar, ¿no? Como, ay, la bioconstrucción es la maravilla. Ok, bueno, las casas vernáculas han hecho toda la vida. ¿Y qué pasa con, sí, ¿no? Como, no sé, las flores de Bach? Ah, bueno, es conocimiento que ha estado también ahí, ¿no? Entonces, creo que sí hay ciertos ciclos y ciertos espacios del conocimiento que se ha producido por generaciones que sí, que pareciera como de repente dormitar, pero como que otra vez surgen, ¿no? Como que resisten, surgen y vuelven a adaptarse, aunque el contexto ya no sea el mismo. Y creo que eso también es, sí, como muy, muy interesante de pensarlo como que está ahí latente que vuelve a resurgir cuando parece como una crisis o una necesidad nueva, que sin embargo ya había estado como resuelta de cierta forma. No sé si alguien quiera agregar algo más a esta pregunta. Pues más bien como preguntar también resurgir para quiénes, ¿no? Porque creo que tal vez incluso hay personas que pues han estado como con el conocimiento de que eso existía o que estaba latente, ¿no? Pero también pues
ese conocimiento más amplio, ¿no? O como el volver a ver a las prácticas de bioconstrucción como algo viable, ¿no? Como una manera más grande, pues tal vez es justo que se va como expandiendo, empieza a agarrar fuerza otra vez, empieza hay personas que lo empiezan a ver de nuevo y justo como a reinterpretar desde otra, no sé, o más bien imaginar en su propio contexto, ¿no? Por ejemplo, lo que decía de esas recetas que ya no están, como que pienso que ahí también hay un ejercicio de imaginación fuerte, ¿no? Porque pues hay que reinterpretarla de alguna forma o reimaginarla en cómo funcionaría ahora mismo, ¿no? Y entonces esa onda de que como que resurgen o como que brotan de nuevo, pues tal vez es como que brotan en ciertos espacios donde tal vez no estaban, ¿no? Pero contagian de alguna forma también, ¿no? No, sí, sí, hizo sentido. Nada más, todo es muy interesante en estos proyectos, esta idea de resurgir, de recuperar conocimiento, etcétera. Lo que nos decían que el conocimiento nos hace más sabios. Pero a mí me interesa mucho lo contrario, que tal vez sí, más sabio sería no recuperar tantas cosas. Hay cosas que mueren. Mi abuela se murió, no la voy a revivir, no quiero el zombie ahí básicamente. Este evento se llama la zona opaca, tal vez lo opaco, lo oscuro, lo muerto también sea un elemento creativo interesante. Hablabas de los tamales de amaranto y lo que dijiste me recordó a Jurassic Park. Dudo que los tamales vayan a dominar el mundo y nos vayan a matar, pero hay cosas que por su propia naturaleza y sus ciclos mueren. ¿Y por qué esta fijación con recuperar todo? Y decíamos hace rato, estábamos criticando eso mismo. Yo tengo prácticas arqueológicas y eso siempre me preguntaba. O sea, siempre desenterrar, ir hasta el fondo, destruir todo lo que está arriba, porque quiero saber lo que está en el fondo. Y en arqueología ciertamente es lo que hacemos, destruimos para recuperar lo primero, básicamente. Pero como elemento creativo, a mí me parece que la muerte, la oscuridad, el silencio pueden ser también muy interesantes, porque ciertamente todos sus proyectos hablan de lo contrario. Por más que lo critiquen, todos ustedes están tratando de recuperar algo que ustedes sienten importante, ven, el privilegio está ahí, a final de cuentas, y están usando a ciertas comunidades, ciertas personas para cumplir con su ambición y su deseo de saber más. Bueno, es simplemente una paradoja que me pareció interesante a lo largo de este evento. Creo que hay una especie de, sí, no quiero llamar responsabilidad, pero simplemente una conciencia de que muchas de las cosas que se perdieron no fue por causa natural, ¿no? O sea, hubo procesos de invasión, de colonización, de asesinatos, en donde, pues, por otro lado, no fue nada natural, sino fue justamente el otro lado del mecanismo que también está actuando, ¿no? En ese sentido, pues, seguramente solo por una cosa de consecuencia política está la idea de recuperar en el sentido de que no se destruyeron solas muchas de las cosas, ¿no? No se quemaron los códices naturalmente, ¿no? No vamos a desenterrar o a romper la iglesia que está abajo del templo solo porque apareció esa iglesia mágicamente, ¿no? Hubo todo un proceso donde pues también uno decide de qué lado quiere estar, ¿no? Y por otra parte, justo aquí en Puebla hace unos meses, discutía con otras personas acerca de justamente ahora que está pasando tantas cosas en el Congo, en Palestina, aquí mismo en México, no sé si la metáfora tiene que ser necesariamente la muerte y la oscuridad. No es que no nos apele, ¿no? Vivimos en un lugar con feminicidios, con muertes, donde pues hay reflexiones que quizás no entran en nuestros discursos artísticos, pero los vivimos día a día, ¿no? Entonces siento que, pues, o sea, no es que no nos apelen ciertos discursos, pero bueno, al menos no voy a hablar por todas las personas que estamos aquí enfrente. Sin embargo, bueno, para mí solo es una cosa de consecuencia con respecto a lo que he visto, ¿no? Gracias. A mí me hizo pensar tu pregunta, muy buena, gracias. Justo a lo que nos compartía este filósofo mapuche en Chile, ¿no? Y él nos decía, bueno, los mapuches que quisieron defender el territorio fueron catalogados como terroristas, ¿no?
Entonces él nos invitaba, pues seamos terroristas, ¿no? Y nos decía, colaboremos con el colapso, ¿no? Si esto está pasando, pues colaboremos, ¿no? Nada más que nos decía, a ver quién pone el cuerpo, ¿no? ¿Quién está dispuesto a justamente dejar sus privilegios? Y órale, ¿quién le entra, no? Y eso me hace pensar, pues que, pues creo que sí estamos poniendo el cuerpo, pero pensado, ¿no? Desde otro lugar, desde otras formas, porque creo que no es nada más aventarnos y dejar todo, ¿no? También hace un año me tocó conocer en una experiencia del intercambio del archivo a unas mujeres mayas, ¿no? Que ellas justamente se están enfrentando a que los menonitas están comprando la selva y están talando todo, están sembrando soya y están matando su ecosistema, ¿no? Ellas eran recolectoras de miel melipona, y ya no hay, ¿no? Porque justamente, pues los menonitas están con sus aviones sprayando químicos, ¿no? Que está matando el ecosistema. Y ellas hicieron una serie de cosas, ¿no? Que harían todos los activistas, desde un paro, meter una queja en la Suprema Corte, ganarla, hacer un documental, lograrlo, estar en todos los noticieros, y al final no pasa nada, ¿no? Y ellas nos decían, pues al final ya hicimos todo, ¿no? Todo lo que, las estrategias posibles, ¿no? Y lo único que nos queda, pues, es estar aquí cuidándonos, ¿no? Y entonces, como que también a mí me hace pensar, ¿no? Como, bueno, qué es colaborar con el colapso? No es nada más hacer estas estrategias de hacer ruido, de enojarse, de pelear. Tal vez es cuidarnos, ¿no? Tal vez es voltear a ver quién está al lado de mí y preguntarle cómo está, qué necesita, andar, ¿no? Justamente cuando inició el proyecto de cocina, tuvimos una plática muy interesante con Jaime Luna, el filósofo de la comunalidad, y él nos decía, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí si no son de este lugar, ¿no? ¿Qué los trae a este lugar? Por qué van a estar aquí si este no es su sitio ni es su lugar, ¿no? Y bueno, nos puso a pensar muchas otras cosas, pero dentro de las cosas que nos decía es, bueno, ya están aquí, anden, ¿no? Solo anden por el territorio, y habrá alguien que les invitará a pasar a su casa, y a partir de ahí habrá muchas conexiones que son necesarias, ¿no? Entonces creo que sí hay que ir pensando cómo colaborar con el colapso, pero desde otros lugares no tan negros, ¿no? O tristes, oscuros. Sí, a mí me gustaría agregar que justo pues frente a esta crisis, ¿no? Creo que una visión tal vez más como del norte, más tecnocrática, podría ser, busquemos soluciones, ¿no? Busquemos soluciones técnicas, imaginemos nuevos futuros tecnológicos o aplicables y replicables. Y creo que pues hay como una lógica ahí que a veces tiende también justo a borrar lo que está. Y muchas veces lo que está en un lugar se construyó a partir de relaciones de muchísimas generaciones en colaboración con el territorio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hablando de nuestra alimentación, y es algo que hablábamos ayer, eso pues ha llevado a una gran diversidad de alimentos, de maíces, de calabazas, de frijoles, de frutas, ¿no? Que pues todas de alguna forma forman parte tanto de una cultura como también forman parte de un ecosistema, porque se han vuelto también parte de un ecosistema y que de alguna forma pues se han visto opacadas y placadas por un sistema de agricultura industrial que quiere innovar, ¿no? Para, bajo la bandera de la seguridad alimentaria, que no falte el alimento en ningún lugar, poder alimentar a una humanidad que está creciendo de forma exponencial. Pero ahorita, digamos, encontramos que esas respuestas, pues no están dando tal vez los frutos que esperamos, ¿no? O sea, tal vez están colaborando para el colapso, para que surja el colapso y justo se está perdiendo cosas
Y no es como por una cosa como melancólica, decir, ay, se está perdiendo, qué triste. No, realmente todo eso es parte de un sistema de vida que sostiene ecosistemas de los cuales nosotros nos nutrimos, del cuales nosotros podemos vivir como de forma justa o tranquila, con acceso a alimentos, a tierra, a agua limpia, y pues eso se ha estado borrando, ¿no? Y entonces no es tanto como recuperar por la memoria porque estamos tristes de que se perdió, sino vemos que el borrarlo y que el innovar de forma como desde el pensamiento tecnocrático, pues no está llevándonos a un camino donde podamos prosperar o que sea justo para todas y todos, ¿no? Y para entidades también no humanas. Entonces, creo que ese ímpetu de querer como aprender o ver de lo que estaba antes de que se empezaron la revolución verde o la revolución industrial, es una forma de responder también a nuestra crisis, ¿no? Y poder inspirarnos desde ahí. Una pregunta más, perdón, para que me la contestes. Bueno, todos, si se puede, es que mencionaste algo bien interesante. Yo no tengo comunicación con antropólogos, sociólogos, creadores, historiadores, y algo que se repite cada vez más es esta agresividad de muchas comunidades, precisamente lo que decías. Y estos, que ciertamente son gente privilegiada, educada, o sea, lo sienten negativo. Y yo les digo, qué increíble que es. O sea, yo siento que es un empoderamiento de esas comunidades, decirte, eso no te corresponde, no es tu historia, de un empoderamiento, porque en el pasado, bueno, tenemos ahorita aquí en el Amparo una exhibición de Ruth Lechuga, que cuando lee sus crónicas acerca del descubrimiento de los pueblos aquí mexicanos, todo se siente muchas veces romántico. Hay este estereotipo de estas comunidades como los inocentes, en el peor sentido de la palabra, es decir, inocentones, es decir, unos imbéciles que no se daban cuenta de que estaban siendo robados y saqueados. Y yo siento que ahora estas comunidades se han dado cuenta de que así es como las tratamos, entonces ahora se están resistiendo. O sea, hay una sensación de resistencia de estos grupos. Y mi pregunta es, ¿ustedes viven algo? Tú lo mencionaste, pero ¿alguno de ustedes ha tenido esta experiencia con ciertas personas que lo que están diciendo, esa no es tu historia, déjala donde está o déjala a ver qué sucede? Mi tierra la están invadiendo los gringos. O sea, creo que, claro que sí, ¿no? Creo que esa es como la importancia de pues, entender cuál es mi comunidad. O sea, como que creo que es eso, como que de repente, y lo hablábamos ayer también, ¿no? Como que escuchamos la defensa del territorio y pensamos como en estos lugares súper lejanos en el monte y pensamos como, y las comunidades, ¿no? Cuando creo que ahí, bueno, al menos mucho de la chamba que yo me cuestiono es como, ¿qué comunidad me interpela? Y cuál es mi comunidad, ¿no? Como que creo que eso también es bien importante de entender, mapear y cartografiar dentro del cuerpo. Creo que de repente tocar estos temas, importancia tiene que ver en cómo me interpelan a mí y cómo me han interpelado a mis padres, sí, y cómo yo me relaciono con ellos también, ¿no? Y a partir de aquí, desde dónde me posiciono. Creo también que, bueno, no sé, como pensando la pregunta pasada también y recuperando lo que decía Ro, pues también el olvido es una herida colonial, ¿no? O sea, es un déjalo todo y aquí no pasó nada. Y sí, o sea, creo que justo como que estos imaginarios, no sé, hablan mucho del solar punk, ¿no? Que a mí me encanta ese concepto ahorita, porque pues ya, o sea, sales, bueno, al menos como mujer, ¿sabes? Sales, hay violencia, la economía está colapsando, yo no voy a tener un seguro ni me voy a jubilar, ¿no? Bueno, ojalá sí, toco madera, pero como que ya hay como en realidad bastantes cosas alrededor. Entonces, tengo un compa muy bello que se llama Joshua Menchan y él se posiciona como un artista que baila sobre las cenizas, ¿no? El grupo de artistas que deciden bailar sobre las cenizas. Y también creo que es un poco eso, ¿no? Cómo mantenemos nuestros imaginarios solares, o sea, cómo, pues ante toda la oscuridad que se presenta, bueno, también que se me hace bastante dicotómico en algún punto, pero
cuestionando todo y conflictualizando todo, pero ¿cómo también nos mantenemos solares ante esto, ¿no? Porque, pues la verdad es que, no sé, en un ejercicio con cocina fuimos a la presa y yo me sentaba a llorar porque estaba seca. O sea, como que es eso, o sea, son cuestiones que se hablan y se comparten porque están en mi casa, ¿no? En mi territorio. Salgo de mi barrio y todos hablan en inglés y hay o sea, un tour de murales. O sea, es como bastante frustrante, ¿no? Como hay la curadora oaxaqueña, ¿no? Como, o sea, también son como espacios pues bien violentos, bien exotizados. Y creo que, bueno, al menos a mí me sirve mucho compartir y conocer esta clase de proyectos e inquietudes porque pues o sea, si ya todo te está yendo a la fregada, pues mínimo cómo buscamos el sol, ¿no? Y creo que ahí habita un poco la idea del solar punk, cómo se resiste. No sé si alguien quiere agregar algo más o vamos cerrando, porque apenas solo llevamos 3 preguntas, lo cual me dio mucha paz saber que tenemos mucho que hay que hablar. Muchas gracias también por tu pregunta. Creo que pues está chido que hayan muchas perspectivas, todo siempre. También agradecer al espacio, al museo, a las amigues, a mis nuevas amigas también, a Alma, y a todas y todos quienes estuvieron involucrados en este encuentro. Les quiero, les aprecio, nos acompañamos en esto. Y pues se vale también llegar en unos años a decir, ay, el señor de la esquina tenía razón, ¿no? O no. Y pues bueno, muchas gracias por el tiempo, el espacio y esto fue La Zona Opaca, volumen 3.